José Luis Parada es el ministro de Economía y Finanzas Públicas del Gobierno de Bolivia y hoy ha recibido aquí, en la planta 20 del Ministerio, a OK Diario. Señor Parada, ¿qué tal? Muchísimas gracias por recibirnos. Un gusto, bienvenido. En España, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha formado gobierno con el partido político Podemos. Pablo Iglesias y sus líderes han estado aquí en reiteradas ocasiones y previsiblemente los próximos días va a ser nombrado vicepresidente del Gobierno de España. Entre esos nombramientos está el de un secretario de Estado económico que va a ser de Podemos, o sea, es decir, de Pablo Iglesias. En su opinión, ¿qué es lo que le pasaría a España si se aplican las políticas económicas que se han aplicado aquí? A ver, Podemos, como podemos ver, ha sido un asesor principal en el gobierno de Chávez y también aquí en el gobierno de Evo Morales, con distintos funcionarios de distinto nivel y dirigentes también. Y seguramente el asesoramiento no ha sido solamente político, también ha tenido que ser económico. Y pienso que tienen una mentalidad muy distinta a lo que está sucediendo en el mundo. En este momento los temas de centralización, el tema de que es el Estado el que tiene que asumir todas las responsabilidades, por lo menos esa era la política del socialismo del siglo XXI que Podemos de una o de otra manera apoyaba. Yo confío en que la institucionalidad política, económica y social de España pueda evitar que se comience a manejar discrecionalmente los recursos del pueblo español. Creo que las políticas que de una o de otra manera se han aplicado en todos estos países, vemos el caso de Latinoamérica, y si en España de una o de otra manera no se establece claramente una política de Estado y de control, el problema va a ser mucho mayor. Aquí en Bolivia se han estado investigando los contratos que entre otras empresas se le han ido adjudicando a la asesoría Neurona. ¿A usted le consta que desde el gobierno de Evo Morales se le haya adjudicado de manera irregular a otras empresas vinculadas a Podemos o a alguno de sus líderes, como Juan Carlos Monedero? Mire, el socialismo del siglo XXI hacía un manejo discrecional de los recursos desde lo que era el presidente Chávez. Acuérdense ustedes que la forma de definir el presupuesto general de la nación era que se manejaba sobre un techo, por ejemplo, de $40 el barril. Y todo lo que esté por encima de esos $40 pasaban directamente recursos al manejo de la presidencia de la República. Esa discrecionalidad hizo que en toda Latinoamérica existan transferencias que hasta el momento no se han podido determinar exactamente cuánto fueron. Por eso creo que es que no sueltan el poder en Venezuela y está a cualquier costa, no importa que se salieron 4 millones de venezolanos, no importa que se están muriendo de hambre, la cosa es mantener el poder porque seguramente el momento en que se abran las cuentas de Venezuela, muchos de los asesores y sobre todo de partidos que han recibido recursos, eso habría que verificar, pero mientras Venezuela no abra esa parte es difícil verificar, pero se ha visto también de que había yo diría, una asociación de lo que era Brasil, Argentina, Ecuador, en todo lo que era el trabajo de la consolidación de la política del socialismo del siglo XXI. Hemos visto que todas han fracasado, estamos viendo el propio Ecuador, en el cual el presidente Correa, que se supone un doctor en economía, uno de los mejores presidentes, fue incapaz de cambiar la moneda y tanto que hablaba para el capitalismo, Ecuador es nomás un estado asociado del imperio desde el punto de vista monetario porque maneja como moneda oficial el dólar. Entonces eso demuestra que fue muy cómoda la posición de ese presidente y de ese partido político de mantener la dolarización a pesar de hablar de soberanía, a pesar de hablar contra el imperio. Creo que ahí fue un factor simplemente que tuvieron todos los presidentes del socialismo del siglo XXI, en que tuvieron precios altos de materias primas como nunca hubo en la historia. Porque el caso de Bolivia es tener 6 veces más plata, posiblemente lo mismo sucedió en Ecuador, en Argentina, con el precio de los commodities y también en lo que
era Venezuela, y miren dónde está en este momento. Entonces, creo que la llegada de la presidenta Yanine Áñez ha evitado de una u otra manera de que vamos camino a Venezuela. Y si Podemos tiene entre su plan de gobierno, que hay que revisarlo, y eso sí, confiamos y hay que confiar en la capacidad de análisis que tiene el pueblo español, consideramos que si son políticas que va a estar afectando al pueblo español, los mecanismos democráticos que tienen en España seguramente van a tener que reconducir cuando estas políticas sean complicadas o estén perjudicando al pueblo español. Y consideramos también de que hay una oposición que seguramente va a hacer una fiscalización, que fue lo que no hubo en estos países en Latinoamérica, porque copaban el poder de tal manera que la fiscalización y supervisión de los gastos públicos han sido mínimas en todos estos países, por eso el desastre que se tiene en este momento. ¿Cómo se ha encontrado el Ministerio de Economía, la economía de Bolivia después de casi 14 años de gobierno de Evo Morales? Bueno, hay que separar en dos partes. Entre el 2005 y el 2014 hay una subida muy alta de precios internacionales de materias primas. Y el gobierno comienza un programa de gasto, sobre todo descontrolado y discrecional, bajo una gestión estrictamente política. Hasta el 2014 se muestra un pequeño superávit, no tan grande, pero si usted calcula 14 años antes de otros gobiernos, con los 14 años del gobierno del MAS, usted se encuentra que 56.000 millones de dólares fue lo que se gastaron en 14 años anteriores, y en el gobierno de Evo Morales se gastaron 310.000 millones de dólares. Eso equivale a 70 años de otros gobiernos. Y si usted calcula esos 14 años que habían, usted tiene ahí 5.5 veces más plata. Pero la gente no siente 5.5 veces más salud, 5.5 veces más educación o 5.5 veces más seguridad ciudadana, porque hay problemas con los policías, hay problemas con educación, y en salud el drama es peor todavía, porque a pesar de esta bonanza económica en los 14 años, solamente 49% de la población boliviana tiene cobertura financiera para salud. El 51% no tiene ninguna cobertura financiera en salud. Quiere decir que son más de 6 millones de bolivianos, de habitantes, que no tienen ninguna cobertura de salud. Muchas veces cuando se habla de reducción de la pobreza, sí, efectivamente había una reducción de la pobreza, pero estamos viendo que teniendo 5.5 veces más plata, no hay el efecto que debió haber tenido. Por otra parte, al tener 5.5 veces más, no se da lo mismo en el crecimiento, porque el promedio de los 14 años es 4% y ellos máximo llegaron a un 5.7%. Quiere decir que ha sido una mala administración de los recursos. Y no es tanto el problema ahí, porque ellos iban apareados a una gestión estrictamente política. Entonces, su preocupación mayor eran las elecciones y cómo postergaban el mandato del presidente. La Constitución Política del Estado establecía que son 2 periodos, 10 años, y con un artificio legal amplían a 14 años, porque cuando cambian la Constitución dicen que no cumplió el periodo, entonces cumple 2 periodos, más 4 años de ese otro periodo hacen 14. Y con el fraude electoral quería llegar a 19 años, que es donde ya el pueblo toma la decisión de decir, no, ya basta aquí, porque de 10 años que podía usted trabajar como presidente y reelegirse 10 años, 2 periodos, él ya iba a ir a los 19 años con todo tipo de artificios, y el último que utilizó fue el derecho humano para poder reelegirse,
cuando el pueblo en un referéndum le había dicho que no. Entonces, como no le dio resultado el tema del referéndum y recurrió al derecho humano, ahí, como también no le estaba resultando, recurrió al fraude electoral, que ya fue algo que sobrepasó todas las medidas que hay. Pero del 2014, cuando empieza ese su último mandato totalmente espúreo, porque no está respaldado en la ley, en una ley trucha, podemos decirle así, es la peor época de la economía boliviana, porque se caen los precios de materias primas y en hidrocarburos, que es el principal ingreso para 370 instituciones públicas, se cae en más del 62% entre 2014 y el 2016. Y eso afecta todo el presupuesto del 2016 y a partir de ahí hay una caída muy grande. Y no toma ninguna medida económica porque él estaba en una gestión estrictamente política y quería seguir mostrando gasto. Y se genera un déficit fiscal desde el 2014 hasta el 2019. Entonces, ahí podemos ver que ya son 6 años de déficit fiscal, que no tomó ninguna medida porque su preocupación era reelegirse y seguir haciendo compromisos de todo tipo, compromisos que muchas veces no tenían ni siquiera el respaldo presupuestario. Entonces nos encontramos con un dato muy alto del déficit fiscal, por un despilfarro de los recursos en proyectos que no tienen el impacto y en proyectos sobre todo que no ha sido del beneficio del pueblo boliviano, más que todo de beneficio de un grupo de personas, porque había un grupo privilegiado que era el que administraba los recursos y gerentaba, como dijo un empresario paraguayo-venezolano, que había un gerente que era el vicepresidente. O sea, quiere decir que había un gerenciamiento y el gerenciamiento era más que todo en función a los intereses de grupo. Por lo tanto, todo esto confluyó en lo que fue en su momento el reclamo, donde ya empezó en el fraude y lógicamente vino todo el reclamo del pueblo boliviano que dijo basta. Y es ahí donde la presidenta Yanine Áñez, yo digo con mucha lealtad y cariño a su pueblo, toma el mando en condiciones muy complicadas y me toca asumir el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas, que en los primeros 15 días, aparte, con tal de mantenerse en el poder, sucede algo que raya con el terrorismo. Vuelan 200 metros de ducto de gas, con lo cual dejan a 40% de la población sin gas en Oruro, en Cochabamba y en La Paz, para que se vuelva a armar el problema. Y cortan los caminos, con lo cual cortan los alimentos que generalmente vienen de Santa Cruz y tenemos cubierto el 70% de la seguridad alimentaria. Y encima cortan también todo lo que se refiere al combustible. Fueron 15 días en los cuales no llegaban alimentos, no llegaba combustible y encima tenían volado 200 metros de ducto de gas que no dejaban entrar para que se repare. O sea, eso ya es rayar en lo que es el terrorismo, básicamente porque deja sin alimentos, deja sin gas y deja sin combustible para poderse mover. Ahí hay que dar gracias al pueblo boliviano y el respeto y admiración más grande porque aguantaron 15 días bajo esas condiciones totalmente adversas por actos rayando en el terrorismo económico, en el terrorismo económico, en el terrorismo político y en el terrorismo social. Y eso era el actuar del anterior gobierno. Y dejan también estos déficits de 6 años, también dejan un alto déficit en las cuentas nacionales, que son las que estamos ordenando ahora. El otro aspecto es que también toman medidas de tipo populistas y sobre todo de control estatal, por ejemplo, a las exportaciones. Y hay un caso patético. Hay la producción en Bolivia del 100% de lo que es la soya y sus derivados. Con el 20% usted puede, de una o de otra manera, cubrir su mercado interno. Pero
esa parte de mercado interno garantizado, ese excedente del 80% se manejaba mediante cupos de exportación. Se tenía que autorizar, retrasaba y genera una pérdida de más o menos 4.000 millones de dólares. Entonces, ese es un tema en el cual una de las medidas, porque fue un decreto supremo, que limitaba la exportación del excedente, en este caso de soya. Entonces, lo que se ha hecho ahora con el gobierno de la presidenta Yanine Áñez es liberar un poco la economía, sacar estas trabas para ir corrigiendo todas estas distorsiones que el gobierno, el anterior gobierno del Movimiento al Socialismo, por una cuestión de gestión política y tratar de controlar todos los sectores y sobre todo desinstitucionalizar el país en búsqueda de llegar a 19 años cuando la Constitución decía 10, ese era el objetivo mayor, pero no así una gestión económica, porque en todos los países del mundo, si no hay gestión económica eficiente, tampoco hay una gestión política. Hemos tenido estos problemas, estamos teniendo en este momento que tuvimos que tomar desde que nos hicimos cargo el 11, la presidenta Yanine Áñez y el gabinete el 13, medidas muy fuertes para ir controlando el tema del gasto y efectivamente hemos bajado el déficit a los dos últimos, está menor que los dos últimos años que fueron 2018 y 2017, porque en la última fase hicimos un recorte y sobre todo que fue un manejo prudente de las finanzas públicas y no con un contenido político como el que tenía el Movimiento al Socialismo. Ahora ya se ha estabilizado, inclusive con todo este problema de los 15 días que vivíamos, bajaron los depósitos, se han recuperado, se cayeron el tema de las reservas internacionales netas que venía desde 2014, pero en este momento se ha frenado y ya está subiendo un poco el tema de las reservas, con lo cual ya estamos en un 17% del Producto Interno Bruto y también nos da para unos 8 o 9 meses de importaciones, por lo tanto estamos en parámetros que los organismos internacionales los consideran como aceptables. Entonces ha sido muy duro, pero han sido 14 años de desinstitucionalizar el país, usted lo ve en todos los ministerios, usted lo ha visto en todas las instituciones, se crearon empresas públicas, se ejecutaron proyectos de más de $1.000 millones sin tener un criterio de tipo económico, social, financiero o de mercado, como fue la planta de urea y amoníaco, que en vez de colocarla en Puerto Suárez, que es por donde pasa el ducto, que es por donde pasa el ferrocarril, y el mercado, que es Brasil, que está a la vuelta, a un paso de la frontera, le aumentaron 800 kilómetros para ponerlo en el Chapare y determinar que se haga la planta ahí, con lo cual tiene serios problemas y en este momento inclusive pierde. Entonces, este tipo de cosas, de 14 años de una discrecionalidad política, de una discrecionalidad económica en función a lo que decía o hacía un líder y tratando simplemente de mantenerse en el poder a cualquier costa, es lo que ha hecho perder a Bolivia más de 14 años de una bonanza económica. Hemos perdido realmente una gran oportunidad para mejorar todos los servicios que requiere el pueblo boliviano. José Luis Parada, ministro de Economía de Bolivia, muchísimas gracias por habernos recibido, muy amable y suerte. Un gusto y un saludo a toda tu audiencia. Muchas gracias.